Hola a todos, en este video les contaré un poco de mi proceso a la hora de hacer mis capítulos de Webtoon. Por supuesto que hay muchas maneras de llegar a los resultados y de hecho yo lo hago de una forma bastante sencilla, principalmente porque no tengo tanto tiempo para dedicarle como me gustaría. Pero ustedes pueden agregarle tanto detalle y tiempo como puedan a su Webtoon. Otra cosa que quería decir es que este no es un tutorial para usar algún programa en específico como Photoshop o Clip Studio. Hay muchos software con los que puedes hacer webcomics, así que no se preocupen si no tienen el que yo estoy utilizando. Este video más que nada es para mostrar un proceso, mi proceso, paso a paso de cómo yo realizo los capítulos actuales de mi Webtoon. Bueno, espero que les sirva mucho y vamos a empezar. Paso 1. Tener clara la historia. Es fundamental tener bien escrito tu capítulo. A ver, sí se puede hacer la historia mientras vas dibujando, pero no es muy recomendable. Tampoco lo veo como algo muy malo, pero es muy cierto que mientras más clara tengas la idea de lo que va a suceder, mejor va a fluir tu webcómic. Y también ayuda mucho a la hora de hacer el storyboard. Por ejemplo, en mi caso tengo escritos los capítulos de manera muy simple en un documento y antes de pasar al boceto, hacer el boceto, de nuevo los reviso y hago correcciones. Esta parte es muy importante porque tienes que tener muy claro el guión. De esta manera la historia se va a entender. Lo que es muy importante para los lectores, ya que pues me he encontrado con algunos webtoons o muchos webtoons donde no se entiende muy bien lo que está sucediendo. Y aunque el arte puede ser muy bonito, pues esto opaca toda la historia. Así que recuerden, es igual de importante el desarrollo de la historia como lo es el arte. Y lo comento porque hay muchos que se centran o se preocupan solamente en el arte y dejan de lado la historia y no debe de ser así. A ver, al final, la historia es la que hace que los lectores conecten con tus personajes. Si es aburrida, si no los hace sentir nada, aunque el arte sea muy bonito, pues va a quitar el interés. Y además no hay que preocuparse tanto por el arte porque pues va a ir evolucionando y va a ir mejorando poco a poco. Así que este es un paso que no te debes de saltar y no debes de minimizar su importancia. Paso número 2, comenzar a hacer el storyboard. A ver, aquí yo agrego un subpaso que es visualizar cada escena. Para mí este paso es visualizar en mi cabeza de acuerdo al guión cómo van a suceder las escenas. En esta parte vamos a integrar diferentes planos, perspectivas, diferentes tipos de viñetas. Recuerden que el webcomic es un arte visual, así que tiene que quedar muy claro el mensaje que se quiere dar. Por ejemplo, si pasa algo importante para nuestro personaje que lo hace sorprenderse o ponerse triste, hay que enfocarnos en su rostro. Puedes usar planos a detalle de sus ojos, de su boca, etc. Además, el tipo de viñeta que se use es importante y en mi opinión es mejor diversificar el tipo de viñetas. Si todas son del mismo tamaño, pues se vuelve algo aburrido. Hay que hacer el cómic dinámico para el lector. Usa viñetas pequeñas, largas, grandes, en diagonal, etc. Todo depende de lo que está sucediendo y el impacto que quieres generar. Nuevamente, recomiendo leer otros webcomics, cómics y manga para tener referencias. Y ahora sí, a hacer el storyboard. En este paso hay que comenzar a hacer los dibujos. Pueden ser tan sencillos o tan elaborados como quieras, pero en general se recomienda que sean muy sencillos. A mí la verdad sí me gusta hacerlos más o menos elaborados para facilitarme el line art, especialmente cuando son poses difíciles. Pero pues esto ya depende de cada quien. Hacer el storyboard es una de las partes más importantes porque es lo que determinará cómo se cuenta la historia. Te recomiendo que no alargues innecesariamente algunas escenas. Por ejemplo, si dos personajes hablan mucho, intenta poner varios cuadros de diálogo en un mismo panel. Porque no es necesario poner un panel y un diálogo por cada vez que estén hablando, a menos de que sus expresiones sean algo relevante para la historia. Por ejemplo,
si alguien tiene alguna sorpresa, si está triste, etc. Otra cosa, para acciones importantes o que queremos darle énfasis o lentitud, está bien hacer varios paneles. Por ejemplo, si en una escena el personaje va a realizar una acción dramática, por ejemplo, no sé, va a haber un beso. Bueno, entonces para dar una lentitud puedes poner 2, 3 paneles y mostrar cómo se van acercando un personaje al otro. Esto pues le va a dar mucho dramatismo al momento. Pero en otras partes de la historia donde no es importante dar ese drama, énfasis o lentitud, por ejemplo, si se le cayó un objeto al personaje y lo recoge, si abrió las ventanas, si estaba sentado y se levantó, etcétera. Y eso no es relevante, simplemente es algo que pues sí sucedió, se cambió de lugar. No es necesario hacer tantos paneles para eso. Vas a perder tiempo y además le vas a dar importancia, lentitud, énfasis innecesarias a este tipo de escenas. Hay cosas que el lector puede entender que suceden porque ya se las imagina conforme va pasando de un panel a otro. Y no tienes que dibujar cuadro a cuadro cada uno de estos sucesos, porque esto, recuerden, no es una animación, es un cómic. Paso 3. Line art. Luego de que terminé el storyboard y me siento satisfecha, paso a hacer el line art o el trazado de la línea. Puedes usar el color que quieras y también el tipo de pluma o pincel que más se adecue a tu estilo. No tiene que ser el line art de color negro y pues tampoco tiene que ser la pluma básica que todos conocemos. Hay muchos estilos. Pero recuerda pegarte a tu paleta de colores para no usar, por ejemplo, no sé, que haya tonos muy pasteles en todo el coloreado y de pronto el line art con una línea oscurísima. Pues eso no va a resultar muy bien. En este webcomic yo sí estoy usando pues lo más básico, que es la pluma G, en un color casi negro, pero no llega al negro tampoco. El line art no es solo hacer el trazo de la línea, hay que jugar con la calidad de esta. Por ejemplo, el grosor. En ciertos lugares donde hay sombra, pues se puede hacer una línea más gruesa, o donde se quiera ver más a detalle, se puede hacer una línea delgadita, por ejemplo, en el cabello. Entre más cerca esté el personaje, más gruesa estaría la línea. Y entre más lejos esté, pues más clarita se va a ir haciendo la línea. Y pues no hay que preocuparse tanto por el detalle de cosas pequeñas que pues realmente ni se van a ver en el webcomic. Paso 4. El color. Yo primero empiezo poniendo las capas donde quiero colorear el tono base. Lo divido en 4. En piel, cabello, ropa y fondo. ¿Y por qué lo hago así? Porque después les pongo otra capa encima de cada una donde les hago el sombreado y así es mucho más sencillo. Recuerda tener ya hecha tu paleta de colores para que se te facilite el proceso. También te recomiendo no tener colores tan saturados porque llegan a ser cansados para la vista. Además, usa la saturación a tu favor para ponerle ambiente en escenas cuando sea necesario. Y paso 5, el sombreado. Como ya les mencioné, para hacer el sombreado yo pongo una capa encima de la capa base. Y bueno, con esta herramienta creo que está en todos los programas de este estilo, o sea, Photoshop, Ibis Paint, etc. Solo que tal vez se llaman de una forma diferente. En Clip Studio le das a este botón encima de la capa, abres una capa nueva, le das clic a este botón y listo. Todo lo que pinte se pintará encima de la capa de abajo, no afecta a las otras capas. O sea que si yo pongo esta capa encima de la capa de piel, la sombra que yo pinte solo va a afectar a lo que está coloreado, color piel, aunque haya otras capas que tengan otras cosas. No, esta solo va a afectar a la piel. Y pues esto lo hago
así con cada uno de los personajes. Puedes hacer exactamente lo mismo para el brillo, aunque la verdad yo casi no lo hago porque como es mucho tiempo y pues yo no tengo tanto tiempo, entonces casi nunca les añado brillo al cabello o a la piel, pero ustedes pueden hacerlo. Paso 6. Los fondos. Ay, esto es lo más difícil y tedioso para mí y yo creo que eso nos pasa a muchos. Somos buenos dibujando personajes, pero a la hora de dibujar fondos somos una papa. Así que amigos, hay que practicar eso también. Sé que en el caso de Clip Studio hay muchos recursos 3D que se pueden descargar para usar como referencia o también se les pueden extraer las líneas. Pero a mí la verdad no me gusta mucho hacer lo segundo. Bueno, tampoco lo primero. Yo pienso que es importante pues hacerlo uno mismo para ir aprendiendo y desarrollándote como artista. Además, otra cosa, si no es necesario, igualmente no tiene caso hacer tanto detalle a los fondos. Por ejemplo, en el caso de mi webtoon, es un webcómic escolar, así que pues ya sabemos más o menos qué hay alrededor, porque pues casi todo lo que sucede es en la escuela, bueno, o en casa. Entonces, aquí lo importante es situar al lector y al personaje sobre dónde están sucediendo las cosas. Pero, pues, ¿qué más da si los personajes de fondo tienen o no rasgos o color específicos, cómo son sus ojos, su cabello? O sea, no tiene caso como perderse mucho en eso, porque eso va a dar más trabajo y en un webcómic es importante actualizar rápido y también la verdad la gente va leyendo y pues no se pierden mucho en eso. O sea, fijándose en la parte de atrás que si el que iba pasando tenía el cabello así va a ser. No, la verdad no. Entonces les recomiendo que no gasten tanto tiempo en eso. Pero bueno, si ustedes tienen más tiempo y le quieren dedicar más, está bien que le dediquen pues más tiempo a sus fondos que yo, ¿verdad? Pero bueno, también hay otros casos, por ejemplo, si en su webtoon es muy importante el lugar, por ejemplo, cuando se trata de un mundo alterno, de fantasía, una casa misteriosa, una casa donde adentro hay objetos curiosos. Y ahí, bueno, eso sí se torna algo muy relevante. Bueno, entonces ahí sí les recomiendo centrarse más en el fondo. Y la otra cosa que quería decir es que no cometan el mismo error que yo en este webtoon. Diseñen bien sus escenarios, que siempre sean iguales. Por ejemplo, la casa, que siempre sea igual. El cuarto, la habitación del personaje, que sea igual. El salón de clases, no sé, lo que sea. Porque es como los personajes, siempre se tiene que ver igual, porque eso pues le va a dar pues más credibilidad, más realismo. Y bueno, es exactamente lo mismo con el fondo. Siempre tiene que ser igual. Otro tip, no siempre tienes que hacer fondos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a veces de fondo puedes poner un degradado, puedes poner tramas, un color plano o incluso puede estar en blanco. No pasa nada. Solo recuerda que todo vaya acorde al estilo que tiene tu webtoon y la importancia de la escena. Recuerda que los colores y efectos que utilices van a dar un ambiente. Así que investiga la psicología del color. Los colores, recuerden, evocan sentimientos. Por ejemplo, el azul transmite calma, tranquilidad, confianza, tristeza. El rosa puede ser ternura, feminidad, romanticismo. Todo lo que tú pongas en el webcómic tiene que ser planeado. No pongas colores nada más porque sí. Número 7. Detalles. En esta parte puedes agregar las últimas capas de ajuste. Por ejemplo, puedes utilizar modos de fusión para oscurecer, iluminar, dar calidez a las escenas, puedes añadir brillo, etcétera. Y pues siempre es mejor dejarlo para el final,
Paso 8 y último, cuadros de diálogo. En esta parte hay que escoger qué tipo de globos van a ser utilizados. Yo uso los típicos, pero hay más. Hay cuadrados, hay redondos, hay muchísimos. Los que tienen picos alrededor son para expresar gritos. Los que tienen muchas líneas alrededor generalmente se utilizan para los pensamientos. Aunque puedes hacerlos y utilizarlos como tú quieras. También puedes hacer una figura con color, un círculo. Puedes hacerlo con degradado, puedes ponerles tramas o, pues como dije, puedes usar los de siempre, los tradicionales. Otra cosa, hay que definir el tipo de letra. Debe de ser una letra legible. Yo uso una llamada CC Joe Kubert, que esta ya viene en Clip Studio, pero en internet igual se pueden descargar muchísimas tipografías. Solo traten de no utilizar tipografías muy extravagantes. Esas son mejores utilizarlas para los títulos. Fíjate que el tamaño sea lo suficientemente grande como para que se pueda leer bien en un celular, porque recuerden, el formato es para, en este caso webcomic, pues es para una lectura en celular normalmente. Entonces que tenga un buen tamaño, pero tampoco exagerando, que no esté tan grande. Además, de preferencia que el texto no se vea apretado en el globo para que se vea más estético. Conclusiones y tips finales. Ten bien escrita la historia, revísala, simplificar. No alargues innecesariamente tu historia, que tenga una estructura, un inicio, nudo y desenlace. Que en cada capítulo, si se puede, que haya un cliffhanger. Para quien no sepa lo que significa esto, según Wikipedia, un cliffhanger es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales en una situación extrema al final de un capítulo o parte de la historia, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su deseo de avanzar en la misma. Fin. Si no existe esto en el capítulo, porque claro, no siempre es así, al menos que el lector sienta que va avanzando en la historia o que se entere de cosas importantes. No pierdas el tiempo contando cosas irrelevantes. Por ejemplo, en uno de mis capítulos, Utah, un personaje secundario, va al cine con el protagonista. Aparentemente esto es irrelevante, pero es algo que a mí me sirvió para mostrar cómo estos dos personajes se van acercando, van teniendo una amistad un poco más profunda de lo que antes era. Y pues ya que hablan de temas más personales. Además vemos también que Utah está interesado en saber lo que está sucediendo entre él y los otros protagonistas. Y vemos su deseo de intervenir, dándole consejos que, bueno, finalmente puede ser que él sí los tome. Y esto ya está dando un efecto en la historia. Y bueno, entonces la participación de este personaje secundario va a ser importante más adelante. Por lo tanto, no son escenas que pasan solo porque sí. Es decir, no es relleno. Así que reitero, estudien bien a sus personajes y lo que aportan a la trama, aunque sean secundarios. Denles algo, que además siempre ver únicamente a los protagonistas también puede resultar aburrido. Es mejor añadir otros personajes para dar más dinamismo. Otro tip, mantengan las cosas simples. Hacer un webcómic es mucho trabajo, y especialmente si lo haces solo. Así que escoge un estilo que puedas mantener durante todo el webtoon. Si decides hacer un estilo más detallado, entonces te recomiendo o terminar tu webtoon antes de subirlo, o por lo menos tener muchos capítulos adelantados para tener tiempo de mantener la calidad y no retrasarse en las actualizaciones. Otro tip, tampoco tengas miedo de experimentar en tu webcomic. Añade cosas nuevas que vayas aprendiendo, siempre y cuando tampoco rompa con el equilibrio de tu obra. Y como tip final, no te estreses tanto, ve con calma y pues dale amor a tu webtoon. Disfruta tu historia y el proceso. Valora a los lectores que tienes, así sean muchos o pocos.
Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero haberles ayudado y que tengan mucho éxito en sus webcomics. Saludos.